William Shakespeare, conocido como el Bardo de Avon, es una figura emblemática en la literatura universal. Nacido en Stratford-upon-Avon en el año 1564, es considerado uno de los dramaturgos y poetas más influyentes de la historia. A lo largo de su carrera, escribió 36 obras de teatro, 154 sonetos y varios poemas épicos que han dejado una marca indeleble en la cultura y el arte. Sus obras, como Hamlet, Macbeth y Romeo y Julieta, exploran temas universales como el amor, el poder, la ambición y la condición humana, haciéndolas atemporales y resonantes incluso en la actualidad. Aunque su vida está envuelta en misterio y se sabe relativamente poco sobre sus años formativos, su legado como creador de personajes y tramas cautivadoras lo ha consagrado como uno de los pilares de la literatura mundial. Sin embargo, a pesar de su legado inmortal, la figura de William Shakespeare no ha estado exenta de controversias, y a lo largo de los siglos han surgido intrigantes teorías que cuestionan si realmente fue él quien escribió las obras que lo consagraron como uno de los mayores genios literarios de todos los tiempos. La teoría baconiana, que sostiene que Sir Francis Bacon fue el verdadero autor de las obras atribuidas a William Shakespeare, es una propuesta fascinante que ha generado debates desde su surgimiento en el siglo XIX. Para entender su origen, impacto y sustento, es importante explorar los factores sociales, políticos y literarios que la alimentaron, así como los personajes y eventos que desempeñaron un papel clave en su desarrollo. El debate sobre la autoría de Shakespeare comenzó, principalmente debido a las preguntas sobre su vida y capacidades. Aunque el dramaturgo de Stratford-upon-Avon es considerado uno de los mayores genios literarios de todos los tiempos, los registros históricos sobre su vida son sorprendentemente escasos. Su origen humilde y su educación limitada han dejado muchas interrogantes sobre cómo pudo escribir obras llenas de conocimiento detallado en áreas como filosofía, derecho, política, medicina, historia clásica y cultura aristocrática. Esto llevó a algunos académicos y críticos a considerar la posibilidad de que alguien más, con acceso privilegiado y una formación académica sobresaliente, haya sido el verdadero creador. Sir Francis Bacon, nacido en el año 1561, era un filósofo, estadista y científico cuyos logros abarcan múltiples campos del conocimiento. Fue educado en la Universidad de Cambridge y recibió entrenamiento legal en Gray's Inn, lo que le dio una base académica y práctica que parecía resonar en las obras de Shakespeare. Bacon era un defensor del método empírico y un innovador en el pensamiento filosófico, conocido por obras como Novum Organum y The Advancement of Learning. Su vida en la corte de Isabel I y Jacobo I lo conectó con la élite política, cultural y científica de Inglaterra, lo que le dio acceso a un mundo de conocimientos que algunos consideran reflejado en las obras shakespearianas. La teoría baconiana fue presentada formalmente por Delia Bacon, una escritora estadounidense que, en 1857, publicó el libro The Philosophy of the Plays of Shakespeare Unfolded. Aunque no tenía una conexión directa con Sir Francis Bacon, Delia argumentó que las obras de Shakespeare eran demasiado avanzadas para haber sido escritas por un hombre con la educación limitada de William Shakespeare. Según su teoría, Bacon y otros intelectuales de la época escribieron las piezas en colaboración, utilizando el nombre de Shakespeare como seudónimo para protegerse de posibles represalias políticas. En aquella época, la censura y las restricciones eran comunes, y publicar ideas progresistas bajo un seudónimo era una práctica que ofrecía cierta seguridad. La teoría ganó fuerza con la llegada de los llamados códigos baconianos. A finales del siglo XIX, figuras como William Henry Smith e Ignatius Donnelly desarrollaron la idea de que Bacon había dejado mensajes ocultos en los textos de Shakespeare para señalar su autoría. Según ellos, estos mensajes podían encontrarse en patrones numéricos, juegos de palabras y estructuras de los versos. Por ejemplo, se afirmaba que el número de sílabas en ciertos pasajes correspondía a pistas sobre Bacon, y que el análisis de las primeras letras de ciertos párrafos podía revelar acrónimos relacionados con él. Esta búsqueda de códigos se convirtió en una especie de obsesión para los defensores de la teoría, quienes publicaron extensos estudios sobre el tema.
A menudo se señala que las obras de Shakespeare como Hamlet, El mercader de Venecia y Macbeth contienen temas filosóficos y éticos que coinciden con los intereses de Bacon. Su filosofía sobre la reforma del conocimiento humano, basada en la observación científica y la experimentación, parece reflejarse en las tramas y los diálogos, que exploran la condición humana, la justicia, el poder y la moralidad. Bacon era también un maestro en el uso de metáforas, y los seguidores de esta teoría destacan que muchas de las imágenes y comparaciones presentes en las obras shakespearianas tienen paralelismos con los escritos filosóficos de Bacon. Otro argumento clave de esta teoría se centra en la disparidad entre las vidas de Bacon y Shakespeare. Mientras que Bacon era un académico con acceso a la élite cultural y política de Inglaterra, Shakespeare era un actor y accionista de una compañía teatral nacido en Stratford-upon-Avon, una localidad alejada de los centros intelectuales de Londres. Aunque Shakespeare tenía conexiones con el teatro, su limitada educación formal y la falta de evidencia que respalde su contacto con los círculos aristocráticos y académicos llevaron a los defensores de la teoría baconiana a considerarlo un encubrimiento conveniente. Sin embargo, las críticas hacia esta teoría son numerosas. Los historiadores y académicos señalan que no hay evidencia directa que vincule a Bacon con la escritura teatral, y los códigos propuestos son interpretaciones subjetivas sin base sólida. Además, los registros históricos muestran que Shakespeare estuvo íntimamente involucrado en el teatro, siendo actor, dramaturgo y accionista de la compañía Lord Chamberlain's Men, lo que refuerza la idea de que fue el verdadero autor de sus obras. A pesar de esto, la teoría baconiana sigue siendo una parte fascinante del debate sobre la autoría shakespeariana. La teoría baconiana tomó fuerza a medida que el siglo XIX avanzaba, apoyada por figuras influyentes que estaban decididas a descubrir lo que consideraban un secreto cuidadosamente guardado. Entre ellas destaca Ignatius Donnelly, un político estadounidense que dedicó gran parte de su vida al estudio de los textos de Shakespeare y Bacon. En su libro The Great Cryptogram, publicado en 1888, Donnelly argumentó que las obras de Shakespeare contenían mensajes codificados que revelaban a Francis Bacon como el verdadero autor. Donnelly sostenía que los textos no solo contenían referencias directas al nombre de Bacon, sino también detalles de su filosofía y vida personal que, según él, no podían haber sido introducidos por Shakespeare. El libro de Donnelly marcó un momento crucial para la teoría baconiana, ya que atrajo atención internacional hacia esta posibilidad. Su enfoque se basaba en el análisis criptográfico, utilizando métodos como contar letras, buscar anagramas y descomponer frases para encontrar pistas ocultas. Aunque muchos académicos de la época rechazaron sus métodos como pseudocientíficos, su obra inspiró a una nueva generación de defensores de la teoría. Fue en este periodo que se consolidó la idea de que Bacon, como figura renacentista, tenía la capacidad y el motivo para escribir bajo un seudónimo. Los seguidores de esta teoría creían que Bacon utilizaba las obras de teatro y poesía atribuidas a Shakespeare como un vehículo para expresar sus ideas filosóficas y sociales de manera segura, ya que ser asociado públicamente con tales ideas podría haber puesto en riesgo su posición política. En apoyo a esta idea, los baconianos suelen señalar la notable coincidencia entre la filosofía de Bacon y las temáticas presentes en las obras shakespearianas. Bacon fue uno de los pioneros del empirismo y del método científico, lo que implica observar, experimentar y analizar para llegar a conclusiones. Las obras de Shakespeare, por otro lado, a menudo presentan personajes que cuestionan su entorno, buscan verdades profundas y navegan por complejidades éticas y filosóficas. Por ejemplo, Hamlet, con su famosa indecisión y cuestionamiento constante, a menudo se cita como un reflejo del enfoque inquisitivo defendido por Bacon. Además, se han señalado numerosas similitudes estilísticas. Los ensayos filosóficos de Bacon emplean metáforas vívidas, imaginería elaborada y un uso distintivo del lenguaje que los defensores de la teoría encuentran también en las obras de Shakespeare. Por ejemplo, el concepto de que la vida es un escenario, ampliamente explorado en Como gustéis, tiene paralelismos con los escritos de Bacon, aunque estos patrones estilísticos podrían ser coincidencias o rasgos comunes de la literatura renacentista, los defensores los presentan como evidencia significativa.
La política y la censura de la época también juegan un papel clave en la teoría baconiana. Durante el reinado de Isabel I y Jacobo I, expresar ideas políticas, filosóficas o religiosas radicales era extremadamente riesgoso. Los baconianos argumentan que Bacon, como una figura prominente en la política, habría utilizado el nombre de Shakespeare como una cubierta para publicar obras que contenían comentarios políticos y filosóficos subversivos. Esta narrativa se ve reforzada por la falta de registros claros que muestren que Shakespeare tuvo acceso a los círculos aristocráticos donde se debatían los temas explorados en las obras. Otro argumento que los baconianos encuentran intrigante es el prólogo a la primera edición completa de las obras de Shakespeare, conocida como el First Folio, publicada en 1623, 7 años después de la muerte del dramaturgo. Esta colección, que contiene 36 obras, incluye dedicatorias y poemas que honran a Shakespeare como autor. Sin embargo, los baconianos sugieren que el lenguaje florido y las referencias simbólicas pueden interpretarse como pistas que aluden a Bacon. Por ejemplo, el uso de términos como sabiduría inmortal y filósofo poeta son títulos que también se han asociado con Bacon en otros contextos. Aunque los críticos de la teoría baconiana han señalado que no existe evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, los defensores sostienen que esta falta de pruebas podría ser intencional, parte de un esfuerzo deliberado de Bacon para ocultar su autoría. En este punto, la teoría empieza a entrar en el terreno de la especulación, donde las interpretaciones juegan un papel mucho mayor que los hechos verificables. Los códigos y símbolos escondidos en las obras de Shakespeare se convirtieron en una obsesión para algunos defensores de la teoría. Uno de los ejemplos más famosos de esto es la inscripción en el monumento funerario de Shakespeare en Stratford-upon-Avon. Algunos baconianos creen que la forma en que están dispuestas las letras en la inscripción contiene pistas numéricas y criptográficas que apuntan a Bacon como el verdadero autor. Sin embargo, los historiadores consideran estas afirmaciones como una sobreinterpretación sin fundamento histórico. Si bien el análisis criptográfico ha sido desacreditado en gran medida por la academia moderna, la teoría baconiana sigue siendo un tema que despierta curiosidad. Su persistencia no solo resalta el ingenio de sus defensores, sino también la fascinación eterna que generan las obras de Shakespeare y el misterio que rodea a su autoría. Los argumentos, aunque fascinantes, no han logrado desplazar la narrativa oficial que atribuye las obras a William Shakespeare de Stratford-upon-Avon. En esta última etapa de la teoría baconiana, debemos reflexionar sobre su legado y las razones por las que sigue siendo relevante, incluso tras siglos de debate. La hipótesis de que Sir Francis Bacon pudo ser el verdadero autor de las obras atribuidas a William Shakespeare ha trascendido su contexto histórico original, convirtiéndose en un símbolo de la eterna fascinación humana por el misterio y la búsqueda de respuestas. Aunque la teoría no es ampliamente aceptada entre académicos, su existencia ha enriquecido el estudio de la literatura y ha planteado preguntas fundamentales sobre la naturaleza del arte, la autoría y el contexto social en el que las grandes obras son creadas. Una de las razones por las que la teoría baconiana persiste es su atractivo intelectual. Francis Bacon, como figura histórica, encarna la síntesis del conocimiento y la ambición renacentista. Su capacidad para mezclar ciencia, filosofía y política lo convierte en un candidato intrigante para atribuirle las obras shakespearianas. Las obras de Shakespeare, con su complejidad temática y profundidad, son vistas como algo que requeriría no solo talento literario, sino también una comprensión integral de múltiples disciplinas. Este perfil académico, según los defensores de la teoría, encaja mucho más con Bacon que con un actor autodidacta de Stratford-upon-Avon. El impacto cultural de la teoría también es significativo. En el siglo XX, se realizaron esfuerzos para investigar más profundamente los códigos propuestos por Ignatius Donnelly y otros estudiosos. Aunque la mayoría de estas investigaciones no proporcionaron pruebas concretas, despertaron un interés renovado por el análisis estilístico y temático de las obras. Este proceso llevó a muchos académicos y aficionados a descubrir nuevas perspectivas sobre los textos de Shakespeare, incluso si no aceptaban la autoría de Bacon.
Otro aspecto crucial es cómo la teoría baconiana refleja las tensiones sociales y culturales de su época. Durante los años posteriores a la publicación del First Folio, en 1623, la figura de Shakespeare comenzó a ser considerada como el epítome del genio literario. Sin embargo, la falta de documentación sólida sobre su vida y educación generó inquietud entre aquellos que buscaban una narrativa coherente. La idea de que alguien como Bacon, con conexiones políticas y un nivel de educación formal incomparable, podría haber escrito las obras ofreció una solución más aceptable para los círculos intelectuales de la era victoriana y posterior. Así, la teoría no solo trata de Shakespeare, sino también de las expectativas que la sociedad tiene sobre los creadores de arte. A pesar de su encanto, la teoría baconiana sigue siendo considerada como especulativa por la mayoría de los académicos actuales. Las razones detrás de esta conclusión son claras. No existen pruebas documentales que vinculen a Bacon con la escritura teatral, y las afirmaciones basadas en los códigos numéricos y criptográficos se han demostrado como inconsistentes y basadas en interpretaciones subjetivas. Además, la vida de Shakespeare está mejor documentada de lo que se suele pensar, con registros que muestran su participación activa en la vida teatral de Londres, su trabajo como actor y dramaturgo, y su éxito como accionista de la compañía teatral Lord Chamberlain's Men. Una de las pruebas más fuertes en contra de la teoría es el registro histórico de la publicación de las obras de Shakespeare bajo su nombre, incluso mientras estaba vivo. Esto incluye elogios contemporáneos de figuras como Ben Jonson, quien claramente reconoció a Shakespeare como el autor de las piezas. Estos testimonios, junto con el hecho de que Bacon nunca fue vinculado públicamente al teatro durante su vida, refuerzan la narrativa tradicional de que Shakespeare es el autor legítimo. Sin embargo, la relevancia de la teoría baconiana va más allá de su veracidad o falsedad. La teoría representa una exploración de la relación entre el autor y sus obras, y plantea preguntas sobre cómo entendemos la autoría en el arte. También destaca nuestra tendencia a buscar conexiones ocultas y significados más profundos, un impulso que es tan humano como universal. En el presente, la teoría baconiana se ve como una parte fascinante del legado de Shakespeare, que sigue invitando a debates, investigaciones y reinterpretaciones. Aunque no ha logrado destronar la narrativa oficial, ha enriquecido el análisis literario y ha inspirado a generaciones de académicos y aficionados. En última instancia, el misterio sobre la autoría de Shakespeare, incluyendo la teoría baconiana, resalta la capacidad de las grandes obras para trascender su tiempo y su creador, convirtiéndose en parte del tejido cultural de la humanidad.